Las enormes puertas de la Cámara del Consejo Galáctico se abrieron con un profundo zumbido mecánico que resonó a través del gran salón. Jaque Morrison avanzó con pasos firmes, su diplomático negro, uniforme, nítido y limpio contra la arquitectura alienígena que lo rodeaba. Detrás de él venía Katie Williams, su insignia de asesora militar captando la extraña luz púrpura que llenaba él. ¡Cámara! Los otros delegados humanos lo siguieron en silencio. Sus rostros no mostraban emoción mientras se acercaban al centro de la habitación. La cámara era enorme, construida para albergar a representantes de docenas de especies diferentes en todo el mundo. Galaxia. Las plataformas flotantes contenían varias formas alienígenas, algunas respirando de manera diferente. Atmósferas, otras que requieren campos de gravedad especiales para mantenerse cómodas. El aire mismo se sentía espeso por la tensión. Cuando Jaque llegó a la plataforma para hablar en el centro de la sala, Canciller Vexara se levantó de su posición elevada. Su forma de reptil se elevaba sobre la multitud reunida. Sus escalas cambiaron de un verde intenso a un rojo enojado, mientras miraba a la delegación humana. El canciller había gobernado la hegemonía durante 3 siglos, y su voz llevaba el peso de la autoridad absoluta cuando hablaba. Humanos de los Terran. Federación. Comenzó, sus palabras traducidas instantáneamente a docenas de idiomas en toda la cámara. Tú. Han sido convocados aquí para recibir la decisión final del Consejo Galáctico con respecto a su especie y su lugar en espacio civilizado. Jaque Morrison se quedó perfectamente quieto. Su rostro desgastado no traicionaba nada. Él había servido como embajador de la Tierra durante 15 años, navegando por la compleja política de la civilización galáctica. Él había visto esto. Momento que venía desde hacía meses, desde que el Consejo había comenzado sus sesiones a puertas cerradas sobre el problema humano. Prima, ejecutora Kilnit, su forma de cristal pulsando con una suave luz azul, activada. La pantalla holográfica que mostraba el espacio humano. Los marcadores rojos indicaban los 47 mundos que la humanidad había colonizado en apenas 2 siglos desde el primer contacto. Las líneas amarillas mostraban rutas comerciales, verdes. Los puntos marcaban las estaciones de investigación y las áreas azules indicaban las zonas de patrulla humana. En 200 años, la voz de Kilmos resonó a través de la cámara como campanas de viento. Su especie se ha expandido a un ritmo que preocupa al Consejo. Has establecido colonias en 47 mundos. Desarrolló tecnologías que incluso nuestras especies más antiguas encuentran notables y creó una fuerza militar que rivaliza. Civilizaciones 10 veces tu edad. Katie Williams sintió su mandíbula apretada pero guardado, su expresión neutral. Ella había pasado toda su carrera construyendo el flota de defensa humana, trabajando con ingenieros y científicos para crear barcos que pudieran proteger a las colonias humanas de las diversas amenazas que existían en la galaxia. La preocupación del Consejo por la fuerza militar humana no era infundado, pero tampoco era toda la historia. El Consejo ha debatido esta cuestión. Materia para muchos ciclos, continúa Canciller Vestora. Hemos llegado a una decisión unánime que debe ser implementado por el bien de toda la civilización galáctica. La cámara se quedó en silencio, excepto por el suave zumbido de los sistemas de soporte vital y el ocasional clic o silbido de los representantes extraterrestres. Jaque Morrison sabía que lo que viniera después cambiaría todo para la humanidad. La Federación Terrana. Entregue inmediatamente todos los buques militares a la autoridad del Consejo. Vestara anunció, tus colonias serán colocadas bajo la protección y supervisión de especies designadas por el Consejo. La humanidad será reubicada en mundos aprobados dentro del sistema del alma y no se le permitirá expandirse más allá de esos límites sin un consejo explícito. Permiso. Las palabras golpearon a la delegación humana como un golpe físico. Jaque. Morrison sintió que su ritmo cardíaco aumentaba, pero mantuvo la respiración estable. Alrededor de la cámara, varios alienígenas. Los representantes mostraron signos de aprobación o satisfacción. Algunas especies habían sido presionando por estas restricciones durante décadas. Además, Kilmos agregó, la humanidad aceptará el estatus permanente como especie junior bajo la protección del Consejo. Tu tecnología. El desarrollo será monitoreado y regulado para garantizar que se mantenga dentro de parámetros aceptables. Tú eres. Los sistemas educativos se modificarán para alinearse con los estándares del Consejo. Katie.
Williams quería hablar con Ebiek para señalar que los humanos nunca habían amenazado a ninguna especie de consejo. En realidad, las fuerzas humanas habían ayudado a defender varias civilizaciones más pequeñas de piratas y asaltantes. Pero ella sabía que Hake tenía que hacerlo. Maneje esto de acuerdo con el protocolo diplomático. El Consejo reconoce que estos cambios pueden parecer difíciles, dijo. Consejero Frankie, un ser flotante parecido a una medusa cuyos tentáculos se movió con gracia a través de la esfera llena de agua que le servía de entorno. Sin embargo, su especie rápidamente. Los patrones de avance y expansión agresiva han creado inestabilidad en varios sectores. Esta decisión es para el bien mayor de toda la civilización galáctica. Hake Morrison finalmente habló con la voz tranquila y mesurada. El embajador Morrison hablando en nombre de la Federación Terrana. Debo consultar con mi gobierno antes de responder a estos términos. Solicitamos 48 horas para dar nuestra respuesta oficial. Varios consejos. Los miembros intercambiaron miradas. Era una petición razonable y ninguna especie tenía. Alguna vez desafió una decisión unánime del Consejo. El canciller Vestara asintió lentamente. El Consejo concede esta solicitud. Él dijo, tiene 48 horas estándar para proporcionar su respuesta. Los términos son no negociable y el incumplimiento dará lugar a medidas coercitivas por parte de las flotas combinadas del Consejo. Como el humano. La delegación salió de la cámara. Hake Morrison pudo escuchar los murmullos satisfechos de varios alienígenas. Representantes. Creían haber resuelto su problema humano con las típicas eficiencia del Consejo. Lo que no entendían era que los humanos nunca habían sido un problema a resolver. El paseo. El regreso a su nave diplomática se sintió más largo de lo habitual. Katie Williams caminó al lado de Hake, su mente acelerándose. Escenarios militares y planes de contingencia. Detrás de ellos, los demás delegados humanos mantuvieron su profesionalismo. Con postura, pero podía ver la ira y la frustración en sus ojos. Una vez a bordo de su barco, la fachada diplomática, finalmente agrietado. La sala de conferencias estalló en voces enojadas cuando el lleno. Las implicaciones del ultimátum del Consejo quedaron claras. Se le pedía a la humanidad que renunciara a todo lo que había construido, todo lo que habían logrado y todo lo que esperaban llegar a ser. Hake Morrison se sentó a la cabeza de la mesa escuchando la rabia del debate a su alrededor. Oficiales militares hablaron sobre estrategias defensivas. Los administradores civiles estaban preocupados por los colonos, y el equipo científico calculó las probabilidades de supervivencia humana bajo el gobierno del Consejo. Pero la mente de Hake ya se estaba moviendo hacia un tipo diferente de solución. El concilio había cometido un error fundamental en su comprensión de la humanidad. Ellos vieron los humanos como una especie más a gestionar y controlar. No tenían idea de que los humanos se habían estado preparando para esto. Posibilidad desde el día en que se encontraron por primera vez con la civilización galáctica. Profunda en archivos clasificados marcados con seguridad. Códigos que solo unas pocas personas sabían que era un plan que nadie esperaba usar. El éxodo del Protocolo DOT estaba a punto de convertirse en la mayor apuesta de la humanidad. La nave diplomática humana se movió a través del espacio en un ritmo constante, su casco brillando bajo la luz de las estrellas distantes. En la sala de conferencias principal del barco, la atmósfera estaba llena de tensión y la ira apenas controlada. Hake Morrison, sentado a la cabecera de la mesa de metal pulido, sus dedos se inclinaron frente a él mientras veía discutir a su personal superior sobre su situación imposible. El coronel Rick Ayers golpeó su puño contra la mesa, haciendo los vasos de agua. Salte. Su rostro estaba enrojecido de frustración y su voz soportaba el peso de 3 décadas de servicio militar. Ellos quieren que renunciemos a todo lo que hemos construido en 2 siglos. Nuestras colonias, nuestros barcos, nuestra libertad, nuestro futuro. Nos piden que nos convirtamos en esclavos en nuestra propia galaxia. Katie Williams asintió sombríamente desde su posición cerca de la pared. Pantalla. El mapa estelar holográfico mostraba el espacio humano en azul con las 47 colonias, marcado en puntos brillantes de luz. Cada punto representaba millones de vidas humanas, familias que habían abandonado la Tierra para construir nuevas casas entre las estrellas. Las implicaciones militares son claras. Ella dijo, sin nuestra flota, no podemos proteger a nuestra gente. Sin nuestras colonias, perdemos nuestra base económica.
Sin nuestra independencia, perdemos nuestra alma. La doctora Lisa Parker, la seminoióloga principal, manipuló el pantalla holográfica con gestos rápidos. El mapa estelar se alejó para mostrar el contexto galáctico más amplio con Council. Espacio marcado en varios colores. El ayuntamiento nos teme porque hemos conseguido en 2 siglos lo que les costó milenios. Mira estos patrones de expansión. Destacó el crecimiento de el espacio humano a lo largo del tiempo. Hemos colonizado mundos más rápido que cualquier especie en la historia galáctica registrada. La tasa de avance tecnológico está fuera de serie. Nuestra efectividad militar es algo que no pueden igualar. Almirante Ben Foster, un veterano canoso que había comandado la flota de defensa humana durante más de una década, crió tácticas. Se muestra en su tableta personal. He corrido los números una docena de veces. Si nosotros lucha, perdemos. El Consejo controla recursos de 8.000 mundos en 47 países. Diferentes especies. Estamos hablando de billones de seres, millones de naves y armas. Tecnología que abarca decenas de miles de años de desarrollo. La habitación se quedó en silencio cuando la realidad de su situación se hundió. Hake Morrison había estado escuchando el debate durante más de una hora, sin decir nada mientras su personal analizaba sus opciones. Él entendió su ira, su frustración, su deseo de luchar contra esta injusticia. Pero él también entendía algo que el concilio había pasado por alto, algo que lo cambiaría todo. No vamos a pelear. Ellos, dijo Hake en voz baja, su voz atravesando el silencio como una cuchilla. Cada persona en la habitación se volvió para mirarlo. Prenel Hayes abrió la boca para protestar, pero Hake levantó una mano para detenerlo. No vamos a... Ríndete tampoco, continuó Hake. Vamos a hacer algo que ellos nunca esperaron, algo que ninguna especie en la historia galáctica nunca lo ha hecho. Nos vamos a ir. El silencio que siguió fue ensordecedor. Katie Williams fue la primera en encontrar su voz. Vete. Hake, estás hablando de abandonar todo lo que hemos construido. Nuestras colonias, nuestras relaciones comerciales, nuestro lugar en la civilización galáctica. Estás hablando sobre renunciar a 2 siglos de progreso. Hake Morrison se puso de pie lentamente. Su rostro desgastado mostraba el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Estoy hablando de salvar a nuestra especie y nuestro futuro. No estamos abandonando nada. Nos estamos reubicando. Vamos a implementar el protocolo. ¿Éxodo? Dr. Parker. Los ojos se abrieron de par en par por la conmoción. Pastel de éxodo protocolario. Eso es teórico. Es un plan de contingencia que nunca estuvo destinado a ser utilizado. Ya no es teórico, respondió Hake. La tecnología existe. Se han hecho los preparativos. Hemos estado listos para esta posibilidad desde el día en que nos encontramos por primera vez con Galactic. Civilización. El almirante Foster se inclinó hacia adelante. Su interés claramente alcanzó su punto máximo. Estás hablando del programa de exploración del espacio profundo. Los sistemas de propulsión intergalácticos. La colonia de Lagrange. Barcos que oficialmente no existen. Hake asintió. Durante 20 años hemos estado desarrollando en secreto tecnología que va más allá de cualquier cosa. El Consejo sabe que nuestros equipos de exploración del espacio profundo ya lo han hecho. Regiones potencialmente habitables identificadas en la galaxia de Andrómeda. Tenemos los barcos, tenemos los datos de navegación y tenemos la capacidad industrial para hacerlo funcionar. La sala estalló en discusión a medida que se aclararon las implicaciones. Katie Williams extrajo archivos clasificados en su tableta, desplazándose por los archivos técnicos. Especificaciones e informes de misión que fueron marcados con las clasificaciones de seguridad más altas. Las misiones de reconocimiento de Andrómeda encontraron más de 200 mundos potencialmente habitables. El tiempo de viaje es significativo pero manejable con nuestros nuevos sistemas de transmisión. El coronel Hayes estaba estudiando informes tácticos con su propio dispositivo. La logística es asombrosa. Estamos hablando de evacuando 47 colonias, moviendo toda nuestra base industrial y transportando más de 2.000 millones de personas a través del vacío entre galaxias. Se ha hecho antes, dijo la doctora Parker, con su voz lleno de creciente emoción. No a esta escala,
pero nuestros antepasados abandonaron la Tierra para colonizar las estrellas. Solo estamos dando el siguiente paso. Hake Morrison caminó hacia la pantalla holográfica y se alejó aún más, mostrando el espacio entre las galaxias. El Consejo cree que pueden. Contrólanos porque necesitamos su galaxia. Están equivocados. No necesitamos su galaxia. No necesitamos su aprobación. Nosotros no necesito su protección. Necesitamos nuestra libertad y vamos a tomarla. El almirante Foster ya estaba corriendo. Cálculos en su tableta. La evacuación tendría que coordinarse perfectamente. Tendríamos que movernos rápido antes. El Consejo se da cuenta de lo que estamos haciendo. Cada colonia, cada barco, cada estación. No dejamos nada atrás que puedan usar en nuestra contra. ¿Qué pasa con nuestra gente?, preguntó Katie Williams. Los colonos, las familias, los niños. Les estamos pidiendo que renuncien a todo lo que saben por un futuro incierto en un desconocido. Galaxia, la expresión de Hake Morrison se suaviza ligeramente. Les estamos pidiendo que elige la libertad sobre la esclavitud. Les pedimos que confíen en el ingenio y la determinación humanos. Les estamos pidiendo que creer que podemos construir algo mejor que lo que el concilio nos está ofreciendo. El debate continuó durante horas, pero la decisión fundamental había sido tomada. La humanidad no se doblegaría ante las demandas del Consejo. Ellos no entregarían su independencia. No aceptarían el papel de una especie menor en la galaxia de otra persona. Ellos se irían y ellos construirían su propio futuro entre las estrellas de Andrómeda. A medida que la reunión finalmente se separó, Hake Morrison se quedó solo en la sala de conferencias mirando las estrellas a través de la ventana panorámica. En 48 horas, entregaría la respuesta de la humanidad al Consejo Galáctico. Sería una respuesta que conmocionaría al galaxia y cambia el curso de la historia galáctica para siempre. Los humanos estaban a punto de hacer algo que ninguna especie había hecho nunca. Hecho antes. Iban a alejarse de todo lo que habían construido. No, en derrota, pero en desafío. Iban a demostrar que a veces la mayor fortaleza no proviene de luchando, pero de tener el coraje de forjar tu propio camino entre las estrellas. La Cámara de Consejo Galáctico se sintió diferente cuando Hake Morrison regresó exactamente 48 horas después. El mismo extraterrestre. Los representantes se sentaron en sus posiciones designadas. La misma luz púrpura llenó el vasto espacio y el mismo aire de la autoridad absoluta rodeaba al canciller Vestara. Pero algo había cambiado en el comportamiento del embajador humano. Caminaba con los mismos pasos firmes, vestía el mismo uniforme diplomático negro, pero había algo nuevo en sus ojos. Katie Williams lo siguió junto con los otros delegados humanos. Ellos tomaron sus posiciones en el centro de la cámara, frente a los representantes reunidos de Galactic Civilización. El silencio fue pesado cuando el canciller Vestara se levantó de su plataforma elevada, su forma de reptil, proyectando largas sombras por el suelo. Embajador Morrison, canciller, comenzó, su voz atravesando la cámara. El Consejo espera su respuesta a nuestros términos. Confiamos en que la Federación Terran ha tomado la sabia decisión de aceptar nuestra guía y protección. Hake Morrison dio un paso hacia adelante, sus manos entrelazadas detrás de su espalda. Levantó la vista hacia los diversos alienígenas, representantes, mirando sus ojos con tranquila determinación. Cuando habló, la voz era clara y constante, cuidando cada rincón de la vasta cámara. Canciller Vestara, honorables miembros del Consejo Galáctico, comenzó Hake. La Federación Terran Unida ha considerado cuidadosamente sus términos. Le agradecemos su tiempo y atención en este asunto. Sin embargo, respetuosamente debemos rechazar su oferta de protección y orientación. Un murmullo recorrió la cámara. Varios representantes extranjeros cambiaron en sus posiciones, sus diversas formas, mostrando signos de confusión y sorpresa. Esta no fue la respuesta que esperaban. Además, Hake continuó. La Federación Terrana Unida se retira formalmente del Consejo Galáctico y renuncia a todos los reclamos de territorio dentro de esta galaxia. Agradecemos al Consejo por las oportunidades que nos ha brindado en los últimos 2 años, siglos, y le deseamos lo mejor en sus esfuerzos futuros. La cámara estalló en voces conmocionadas y sonidos extraños de incredulidad.
La canciller Vestora Scales cambió de verde a rojo enojado mientras procesó lo que acababa de escuchar. La forma cristalina del ejecutor principal Kim pulsaba con rápidos destellos de luz mientras los tentáculos de consejero Tranquiu se retorcieron agitados dentro de su esfera llena de agua. ¿Se retira? Canciller Vestora S. La voz resonó por toda la cámara. No puedes simplemente retirarte de la civilización galáctica. Embajador Morrison, usted son parte de esta galaxia sujetos a sus leyes y a su gobierno. Usted cumplirá con las directivas de consejo o enfrentar las consecuencias de desafiar la combinación. Voluntad de 47 especies. La expresión de Jake Morrison permaneció tranquila y profesional. Con respeto, canciller, no elegimos ni el cumplimiento ni el desafío. Elegimos irnos. Las palabras, colgado en el aire como un trueno. Nunca en la historia del Consejo Galáctico se había elegido una especie simplemente para vete. Los planetas habían sido conquistados, las civilizaciones habían sido destruidas, y las rebeliones habían sido aplastadas. Pero no, las especies alguna vez se habían alejado voluntariamente de la civilización galáctica. Vete. La voz del ejecutor principal, Kinley, sonaba como romper cristales. ¿Irse para ir a dónde? No hay ningún lugar en esta galaxia. Eso no está bajo la autoridad del Consejo. No puedes esconderte de nuestro alcance. No nos estamos escondiendo, respondió Jake. Estamos. Reubicación. A partir de este momento, la operación Éxodo ha comenzado. Cada humano, colonia, cada nave humana, cada estación humana está siendo evacuada. Nosotros somos. Dejando esta galaxia por completo. La cámara cayó en un silencio aturdido. El concepto era tan extraño, tan imposible que muchos de los representantes extraterrestres no pudieron procesar lo que estaban escuchando. Las especies no solo abandonaron las galaxias. Era impensable. Pero incluso como Jake Morrison habló, la evacuación ya estaba en marcha. A través del espacio humano, flotas masivas se materializaban desde bases ocultas y astilleros secretos. Las naves no se parecían a nada en la galaxia. Lo había visto antes. Construido con tecnología que se había desarrollado en completo secreto durante los últimos 20 años. Capitán Esteve Rodríguez comandó la flota de evacuación en New Austin, una de las colonias agrícolas más grandes de la humanidad. El buque insignia, el UTS Gereisen, era un enorme buque capaz de transportar 2 millones personas y sus suministros esenciales. A su alrededor, decenas de naves similares esperaban en órbita mientras se realizaba la evacuación. Procedió con precisión de relojería. Todos los sectores informan que están listos para la fase 2, GIS. Anunció el oficial de comunicaciones. La evacuación de colonias se está llevando a cabo según lo programado. Esteve observó a través de las ventanas panorámicas cómo continuaba la evacuación en el planeta de abajo. Ciudades enteras estaban siendo desmontado con notable eficiencia. Robots de construcción avanzados trabajaron junto con tripulaciones humanas para empaquetar edificios, equipos e incluso paisajismo en unidades portátiles que podrían volver a ensamblarse en otro lugar. Ellos son, no solo abandonando sus hogares, observó su oficial científico. Ellos están tomando todo con ellos. La evacuación fue realmente exhaustiva. Los humanos no lo eran, huyendo de sus colonias. Estaban reubicando toda su civilización, equipamiento industrial, cultural, artefactos, obras de arte, documentos históricos e incluso muestras genéticas de plantas y animales nativos estaban siendo cuidadosamente conservado y transportado en el mundo agrícola de Nueva Montana. Las familias cargaron sus pertenencias en barcos de transporte mientras se despedían de las casas sobre las que habían construido generaciones. Los niños presionaron sus rostros contra las ventanas panorámicas, viendo cómo su mundo se encogía detrás de ellos mientras se dirigían hacia un futuro incierto. ¿Realmente nunca volveremos?, preguntó Young. Danny Miller, sosteniendo la mano de su madre mientras abordaban su transporte asignado. Su madre, Carol Miller, apretó la mano tranquilizadoramente. Vamos a construir algo mejor, cariño. En algún lugar podemos ser libres. Las flotas de evacuación se movieron con asombrosa coordinación. Cada barco tenía específico asignaciones, carga específica y destinos específicos. La operación tuvo planificada durante años con contingencias para todos los escenarios posibles.
barcos de suministro transportados lo suficiente, comida y agua para el viaje entre galaxias. Los barcos de construcción transportaban el equipo necesario para construir nuevas colonias. Los buques militares proporcionaban protección a los transportes civiles. De vuelta en la Cámara del Consejo, el extraterrestre. Los representantes todavía estaban tratando de entender lo que estaba sucediendo. Los sensores de largo alcance detectaban enormes movimientos de la flota a través del espacio humano, pero la escala estaba más allá de cualquier cosa que pudieran imaginar. Lo había imaginado posible. Detenga esta locura de inmediato, Canciller Vestara. Exigido. No puedes eliminar poblaciones enteras de sus mundos. La imposibilidad logística por sí sola hace de este un gesto feudal. Hake Morrison sonrió por primera vez desde que entró. La Cámara, Canciller, ha pasado 2 siglos subestimando la humanidad. La logística no es imposible. Simplemente son complicados. Y los humanos son muy buenos resolviendo problemas complicados. Dentro de 6 meses, la evacuación fue completa. Cada colonia humana, cada nave humana, cada humano. La estación había estado vacía. Lo único que quedó atrás fueron los sistemas automatizados, transmitiendo un mensaje simple por toda la galaxia. Los humanos han abandonado el edificio. Por favor, no intente. Sigue. Que tengas un buen día. El Consejo Galáctico se encontró mirando mundos vacíos y estaciones abandonadas, tratando de comprender lo que acababa de suceder. Una especie entera simplemente había empacado y se había alejado de todo lo que habían construido, eligiendo los peligros desconocidos del espacio intergaláctico por encima de la certeza del gobierno del Consejo. Por primera vez en la historia galáctica, una especie eligió la libertad por encima de la seguridad, incertidumbre sobre el control, y la vasta oscuridad entre las estrellas sobre la cómoda jaula de los galácticos. Civilización. Habían pasado 5 años desde que los humanos desaparecieron de la galaxia y Chancellor Vestara se quedó en su oficina privada mirando informes que no tenían sentido. Las enormes ventanas daban al ciudad capital de Hegemony, donde los ciudadanos extranjeros realizaban su vida cotidiana sin darse cuenta de la crisis que estaba consumiendo lentamente su civilización. Los informes esparcidos por su escritorio decían historia que el concilio nunca había anticipado. La doctora Sépira, la economista Cefria, entró a la oficina cargando otra pila de tabletas de datos. Su antigua forma se movía lentamente, pero su mente estaba tan aguda como siempre. Ella había sido estudiando el impacto económico de la partida humana durante meses, y sus hallazgos fueron inquietantes. Canciller, ella comenzó. Su voz llevaba el peso de siglos de experiencia. La interrupción económica es mucho peor que nosotros. Calculado inicialmente, las colonias humanas no eran solo participantes en nuestra economía galáctica. Fueron cruciales. Puntos de conexión entre sectores distantes. Vestara se volvió por la ventana. Sus escamas mostraban el gris opaco, color que indicaba estrés y agotamiento. Explíquemelo en términos simples, doctor. ¿Cómo puede la partida de una especie causa problemas tan generalizados? El doctor Sar activó una pantalla holográfica que mostraba las rutas comerciales de la galaxia. Antes de la partida humana, las raíces formaban un complejo web conectando miles de mundos. Ahora, con los mundos humanos vacíos, grandes secciones de la web estaban rotas. Mire los territorios del borde exterior, dijo, destacando una sección de la galaxia. 3 rutas comerciales principales atraviesan el espacio humano conectando los ricos mundos minerales del sector Cori con él. Centros de fabricación de los sistemas Delton, sin estaciones humanas para proporcionar reparaciones de combustible y navegación. Asistencia. Esas rutas ya no son viables. El canciller estudió la pantalla, viendo el problema para él. Primera vez. Pero seguramente otras especies pueden hacerse cargo de esas funciones. Ellos podrían, pero no lo harán. El doctor Sepp respondió. Los Deltan y los Korak han sido enemigos. Durante siglos. Solo comerciaban porque las estaciones humanas servían como terreno neutral. Ahora que los humanos se han ido, resurgen viejos conflictos. El económico. Los problemas fueron solo el comienzo. El almirante Kindé de la Fuerza de Defensa del Consejo entró en la oficina. Su ejército, sin poder ocultar su evidente frustración. Sus informes pintaron una imagen aún más oscura de la galaxia. Deterioro de la situación. Canciller,
La situación de seguridad se está volviendo crítica, anunció el almirante Kinder. Sin fuerzas humanas de mantenimiento de la paz, estamos viendo estallar conflictos en 17 países diferentes. Sectores. Vestora hizo un gesto para que el almirante continuara, aunque temía lo que estaba a punto de escuchar. El Corik Syndicate ha comenzado a expandirse hacia el antiguo territorio humano, explicó el almirante Kinder. Están reclamando salvamento, derechos a abandonar estaciones humanas y usarlas como bases para incursiones contra sistemas vecinos. Nuestras fuerzas son esparza demasiado fino para responder de manera efectiva. La pantalla holográfica cambió para mostrar incidentes militares en toda la galaxia. Los marcadores rojos indicaban conflictos activos. El amarillo mostraba áreas de tensión y el naranja marcaba regiones donde la piratería estaba aumentando. El patrón era claro. En todas partes, los humanos habían mantenido una presencia. El caos siguió a su partida. ¿Qué pasa con el vacío? ¿Acosadores?, preguntó Vexar, refiriéndose a la notoria flota pirata que había sido contenido durante décadas. Están operando con total impunidad, respondió sombríamente el almirante Kinder. Humano. Las rutas de patrullaje cubrieron las principales rutas marítimas en la zona neutral. Sin esas patrullas, las pérdidas de comerciantes han aumentado en un 400%. Las compañías de seguros se niegan a cubrir los envíos a través de esas áreas. El doctor se detuvo a otro. Pantalla que muestra las redes de comunicación. Los humanos también sirvieron como traductores entre especies que no podían comunicarse directamente. El colectivo Crystalline y las mentes colmena usaron humanos, lingüistas para llevar a cabo negociaciones diplomáticas. Sin ellos, varios tratados importantes se están rompiendo. Abajo, el canciller se sentó pesadamente en su silla. El peso de la crisis lo presionaba. El Consejo había asumido que los humanos eran solo otra especie a ser manejada, pero estaban descubriendo que el papel de la humanidad en la civilización galáctica había sido mucho más compleja e importante de lo que nadie se había dado cuenta. ¿Hay algo más?, dijo el almirante Kinder, con la voz reducida a un susurro. Nuestros sensores de largo alcance son detectando proyectos de construcción masivos en el vacío entre galaxias. Los humanos no solo estamos sobreviviendo ahí afuera, están construyendo algo. El holográfico. La pantalla cambió para mostrar las lecturas del sensor desde el borde de la galaxia. Los datos eran fragmentarios y poco claros, pero sugirió que se construyeran enormes estructuras en la oscuridad entre los sistemas estelares. Lecturas de energía indicadas. Actividad industrial a una escala que rivalizaba con cualquier cosa en la galaxia. ¿Construyendo qué?, Vexara exigió. No lo sabemos. El almirante Kinder admitió. Pero sea lo que sea, es grande y se está haciendo más grande. La ejecutora principal Kijit se materializó en la oficina a través de su sistema de proyección cuántica. Su forma cristalina, pulsante con patrones de luz urgentes. Canciller, tenemos un problema. La Alianza de Sistemas Neutrales exige que restauremos la estabilidad de las rutas comerciales. Amenazan con retirarse del Consejo si no podemos garantizarlo. Paso seguro para sus flotas mercantes. La crisis se estaba acelerando más allá de la capacidad de cualquiera para controlarla. El sistema cuidadosamente equilibrado de la civilización galáctica estaba cayendo, separados sin los humanos para que sirvan de mediadores. Los pacificadores e innovadores, especies que habían coexistido durante siglos, estaban volviendo a viejos conflictos y sospechas. Quizás, dijo la doctora, cuidadosamente, deberíamos considerar la posibilidad de que nuestras acciones con respecto a los humanos fueran prematuras. Las palabras flotaban en el aire como un pensamiento prohibido. El Consejo Galáctico nunca había admitido haber cometido un error. Nunca reconoció que sus decisiones podrían haber estado equivocadas. Pero la evidencia era abrumadora. La galaxia era convirtiéndose en un lugar más peligroso, más dividido y más caótico sin la presencia de la humanidad. ¿Está sugiriendo? ¿Nos ponemos en contacto con ellos?, preguntó Vestara. Sugiero que reconozcamos la realidad. Doctor Z. Miró respondió. Los humanos nunca fueron el problema que pensamos que eran. Eran la solución a problemas que nosotros no teníamos. Incluso saber que existió. El almirante Kinder asintió con la cabeza. Sus militares. Las fuerzas no eran una amenaza para la estabilidad galáctica. Mantenían la estabilidad galáctica. Su rápida.
La expansión no estaba desestabilizando la economía. Estaba conectando distante regiones y creando nuevas oportunidades de comercio y cooperación. El canciller volvió a mirar a su ciudad, viéndolo con otros ojos. Las calles cuidadosamente ordenadas, la convivencia pacífica de diferentes especies, la prosperidad que había durado siglos, todo había sido posible gracias a la compleja red de las relaciones que mantuvieron unida a la civilización galáctica y a los humanos habían sido una parte crucial de esa red. ¿Qué? ¿Lo recomiendas? Preguntó finalmente. La doctora. Stmira y el almirante Kinder intercambiaron miradas. La respuesta fue, obvio, pero requeriría que el Consejo hiciera algo que nunca antes había hecho. Tenemos que pedirles que vengan. De vuelta, dijo el doctor Sépira, antes de que sea demasiado tarde. La galaxia estaba aprendiendo un duro lección sobre la verdadera naturaleza de la fuerza y la estabilidad. A veces, las contribuciones más importantes son las que haces tú. No te des cuenta hasta que se hayan ido. Habían pasado 15 años desde que los humanos desapareció de la galaxia y el canciller Vestara se paró en la sesión de emergencia del Consejo Galáctico enfrentando la mayor crisis registrada en la historia. Él, cámara que alguna vez se había llenado con las voces confiadas de la civilización galáctica, ahora resonaban con desesperadas susurros y discusiones temerosas. A través de las enormes ventanas panorámicas, el cielo nocturno mostraba un siniestro resplandor rojo donde los sistemas estelares alguna vez se mostraron con luz constante. La flota devoradora había surgido del núcleo galáctico hace 6 meses. Antiguas naves mecánicas que consumían sistemas estelares enteros para alimentar sus hambre incomprensible. Nadie sabía de dónde venían ni por qué lo habían hecho. Despertado después de millones de años de letargo, lo que todos sabían era que estaban destruyendo sistemáticamente, todo a su paso, convirtiendo la materia en energía y sin dejar nada más que espacio vacío. Almirante Kinder se paró en el centro de la cámara, su otrora orgulloso porte militar, ahora mostrando la tensión de meses de lucha desesperada. Su uniforme estaba arrugado, sus ojos estaban inyectados en sangre y su voz cargó con el peso de pérdidas imposibles. La flota devoradora ha consumido 47 estrellas. Sistema solo en el último mes. Nuestras flotas combinadas están luchando valientemente, pero estamos perdiendo terreno. Todos los días. La pantalla holográfica mostró el alcance de la destrucción. Las zonas rojas marcaban las áreas donde los devoradores habían consumido completamente los sistemas estelares. Las zonas naranjas mostraron actividad. Los campos de batalla y las zonas amarillas indicaban regiones bajo amenaza inmediata. La marea de destrucción que avanzaba se movía inexorablemente hacia los mundos centrales de la civilización galáctica. Ejecutor principal. La forma cristalina de Kilit pulsaba con rápidos patrones de luz de pánico. La tecnología es simplemente inadecuada contra sus armas. Parecen absorber ataques basados en energía y adaptarnos a nuestras tácticas a las pocas horas de encontrarlos. La flota de defensa Zefria fue destruido en menos de 6 horas. Doctora Stmira, ahora antigua incluso por su especie, estándares, luchó hasta ponerse de pie. Los devoradores representan tecnología que es anterior a la mayoría de las civilizaciones conocidas. Eran viejos cuando se formó el primer concilio. Nuestras armas actuales y las estrategias se basan en luchar contra otras especies orgánicas, no contra antiguas inteligencias mecánicas. La cámara se quedó en silencio mientras se hundían las implicaciones. El Galáctico, el Consejo, que había gobernado sin oposición durante miles de años, se enfrentaba a un enemigo al que no podían derrotar. Especie, que habían existido durante millones de años, estaban siendo eliminados en cuestión de horas. El cuidadosamente ordenado. La civilización que había tardado milenios en construirse se estaba desmoronando ante una fuerza antigua que parecía imparable. Canciller Vestara, sus escamas, ahora permanentemente grises con la edad y el estrés, tomó una decisión que habría sido impensable décadas antes. Enviaremos un mensaje a los humanos. Nosotros. Solicitará su ayuda para defender esta galaxia. La cámara estalló en voces de asombro. Consejero. Los tentáculos detrás se retorcieron en su esfera llena de agua mientras procesaba la sugerencia. Los humanos que desafiaron nuestra autoridad, la especie que expulsamos de esta galaxia. ¿Crees que nos ayudarán? Son nuestra única esperanza, respondió Vexar. Simplemente
Todas las demás opciones han fallado. Si vamos a sobrevivir a esta crisis, necesitamos la ayuda de seres que piensan de manera diferente a nosotros. El mensaje fue transmitido hacia el vacío entre galaxias, enviadas en frecuencias que las naves humanas habían usado durante su evacuación. Fue una comunicación simple despojada del lenguaje formal que generalmente caracterizaba los pronunciamientos del concilio. Para la Federación Terrestre Unida, el Consejo Galáctico solicita formalmente asistencia para defenderse de una amenaza existencial para toda la vida en esta galaxia. Reconocemos nuestros errores previos de juicio y agradeceríamos discusiones sobre cooperación renovada. La respuesta llegó 3 días más tarde, no como transmisión, sino como flota. Naves humanas emergieron de hiperespacio en el borde de la galaxia. Pero estos no eran los barcos que habían partido 15 años antes. Los nuevos barcos eran enormes, elegantes y hermosos de una manera que desafiaba la descripción. Sus agujeros parecían absorber la luz en lugar de reflejarlo, y sus firmas de energía no se parecían a nada en las bases de datos de consejo. Pero los humanos no eran. Sola, junto a los diseños familiares de embarcaciones humanas, llegaron barcos de origen completamente desconocido. Estos nuevos buques fueron aspecto elegante y orgánico con curvas suaves y superficies que parecían moverse y fluir como tejido vivo. La flota combinada era enorme, igualando fácilmente el tamaño de todo el consejo. Fuerza de defensa. La almirante Mary Chan apareció en la pantalla principal de comunicación, su imagen cristalina a pesar de la gran distancia. Llevaba un uniforme que era reconociblemente humano, pero incorporó elementos de diseño que sugerían influencia externa. Detrás de ella había figuras que claramente no eran seres humanos, altos, graciosos, con rasgos que parecían extraños y extraños. Canciller familiar Vexara, dijo la almirante Chun, su voz atravesando la cámara con silenciosa autoridad. Hemos recibido su mensaje. La Federación Terrana y nuestros aliados de la Alianza de Andrómeda están preparados para ayuda a defender esta galaxia de la amenaza devoradora. El canciller. Luché por encontrar palabras. Almirante Chun, estamos agradecidos por su respuesta. Nosotros. Comprenda que nuestras acciones anteriores pueden haber dañado la relación entre nuestros pueblos. Expresión del almirante Chun. Mantente neutral. El pasado es el pasado. Canciller, lo que importa ahora es el futuro. Estamos dispuestos a ayudar, pero nuestra asistencia conlleva condiciones que no son negociables. Los términos fueron sorprendentemente simple. La humanidad volvería a sus antiguos territorios como iguales, no como súbditos. El Consejo reconocería formalmente la soberanía de todas las especies y su derecho a autodeterminación. El antiguo sistema de especies junior y senior sería abolido, reemplazado por una forma verdaderamente representativa de gobierno galáctico. Lo más sorprendente de todo es que los humanos no mostraron ningún deseo de venganza. No habían regresado como conquistadores, buscando castigar a quienes les habían hecho daño. Habían regresado como vecinos. Ofrecer asociación frente a una amenaza común. Aceptamos sus términos, dijo el canciller Vestaracin. Vacilación. La galaxia necesita tu ayuda y te damos la bienvenida de regreso. La batalla contra la flota devoradora duró 3 meses. Naves humanas apoyadas por sus aliados de Andrómeda lucharon junto a fuerzas de consejo usando tácticas y tecnologías que el antiguo enemigo no pudo contrarrestar. Los humanos tenían aprendido durante su exilio, adaptándose y fortaleciéndose en la oscuridad entre galaxias. La batalla final tuvo lugar en el corazón de la galaxia, donde la última nave del comando Devorar hizo su última parada. El almirante Chun estaba al lado. Canciller Vestara en el puente del buque insignia humano, observando cómo la antigua amenaza finalmente era derrotada. Nosotros nunca, entendido, admitió el canciller, ya que el último barco enemigo fue destruido. Nosotros. Pensé que tu fuerza provenía de tu agresión, tu expansión, tu poder militar. Estábamos equivocados. Almirante. Chun sonrió, la primera sonrisa genuina que había mostrado desde que regresó. Nuestra fuerza proviene de nuestra capacidad de adaptarnos, aprender y construir algo mejor. Nosotros. No me fui para castigarte. Nos fuimos para crecer. Y ahora estamos de vuelta, no como conquistadores, sino como socios. La galaxia
Había aprendido una dura lección sobre la verdadera naturaleza de la fuerza y la cooperación. En los años siguientes, el nuevo gobierno galáctico se volvió más diverso, más innovador y más pacífico que todo lo que había venido antes. El éxodo humano había enseñado a todos que a veces llegan las mayores victorias. No de luchar, sino de tener el coraje de alejarse y forjar un nuevo camino hacia adelante. Los humanos habían regresado. Hogar, pero habían traído consigo la sabiduría del vacío y la fuerza que proviene de elegir la esperanza sobre el miedo, el crecimiento sobre el estancamiento y la cooperación sobre la dominación.